Lo que vas a ver es una de las mayores sorpresas en la historia moderna del ajedrez. La peor derrota de Carlsen en términos de rating en los últimos 15 años. Su oponente utilizó 10 tácticas diferentes que demolieron por completo a Magnus. Con blancas juega Alisher Suleimanov, un joven de 23 años de Kazajistán que recientemente se hizo gran maestro. Y aquí se enfrenta al jefe final, Magnus Carlsen, que juega con negras. Tenemos la defensa india de dama, las negras se están preparando a desarrollar su alfil de casillas claras, activamente las blancas juegan a3 para que las negras no puedan desarrollar su otro alfil a una casilla también activa, y Carlsen juega alfil a6, lo que parece una pequeña desviación del desarrollo normal del alfil a b7, pero es algo bien conocido. Ataca al peón, las blancas lo defienden y el alfil se desliza de vuelta a b7. Estas son cositas sofisticadas que hacen los grandes maestros. Lo intentes en casa, no es importante. Se juega caballo c3 desarrollando, las negras juegan c5 y eso era todo el objetivo de desviar a la dama de la casilla de 1 a c2. Ahora, como la dama no está aquí, las blancas no pueden jugar d5 y ganar espacio en el centro, porque ahora las negras tienen 3 atacantes contra 2 defensores. Repito, son cosas sofisticadas. Ahora se juega e4 llevando un peón al centro del tablero. Eso es bueno, las negras capturan d4 y juegan alfil c5 atacando al caballo. Las blancas retroceden con su caballo f3 y en este punto Carlsen empezó a pensar, tal vez porque su preparación de apertura terminó justo por aquí, juega caballo c6, que tiene sentido desarrollar un caballo, b4 expulsa ahora el alfil retrocede y ahora alfil b2. Las blancas también fianchetan su alfil del flanco de dama, tal vez en el futuro apoye su ataque en el flanco de rey, y ahora Carlsen juega otro movimiento sofisticado, dama b8, que se ve extraño, y lo es hasta cierto punto. Sin embargo, también es algo relativamente conocido. Las negras están tomando control de la casilla e5 para que las blancas no puedan avanzar su peón hacia allí y atacar al caballo. Entonces, en ese caso, las negras simplemente capturarían gracias al apoyo de la dama que respalda esa casilla. Esa es básicamente la idea. Las blancas perderían un peón, y no hay ninguna razón para eso. De todos modos, claro, dama b8 es un poco extraño, además encierra la torre en a8, pero son cosas que los grandes maestros hacen, aunque hay que tener cuidado con eso. Y bien, podrías preguntarte por qué no dama c7, bueno, porque a menudo se puede ir con el caballo b5 a atacar la dama, y por otra parte las negras también se sienten algo incómodas de que las blancas coloquen la torre en la columna D y de algún modo enfrenten a la dama negra, por eso dama b8. Un poco extraño, pero tiene sentido. Las blancas juegan torre de 1, colocando una torre en esta columna abierta y en posición activa. Además, por si acaso asegurándose de que las negras nunca puedan romper el centro con un peón de 5. Las negras enrocan, alfil e2. Y por cierto, puede ser que tú seas mejor que Carlsen en este sentido. Pues después de esta partida la gente empezó a hablar de que Carlsen no había perdido contra un rival de 2500 de rating desde 2006. Pero sé que muchos de ustedes dirán, Igor, eso no es gran cosa. Yo nunca he perdido contra un rival de 2500 de rating en toda mi vida. Si es así, felicitaciones. Muy bien. Por más aparte, Carlsen juega peón b6, las blancas enrocan, ambos bandos han completado su desarrollo, necesitan plantear un plan de medio juego y Carlsen juega torre c8, enfrentando su torre a la dama blanca. De modo que a largo plazo, si las negras logran de alguna manera abrir el centro y despejar la columna c, podría haber algunas oportunidades tácticas gracias a esta oposición. Al mismo tiempo hay una desventaja evidente en este movimiento. Sin embargo, supongo que Carlsen no está familiarizado con esto porque como es de Noruega, con una población total de unos 5 millones, no sabe que el principal problema de los tiempos modernos son los atascos de tráfico. Y ahora debido a todo eso es realmente difícil de alguna manera, ya sabes, desenredar todas estas piezas. Las blancas juegan torre 1, activando su pieza menos activa, una maniobra muy buena, y Carlsen juega alfil f8, supongo que solo para acá sobreproteger algo, y luego caballo e7. ¿Cuál es el sentido de estos movimientos? Retroceder con el alfil, ahora retroceder con el caballo. No es fácil decirlo, pero ¿sabías que los canguros y los cocodrilos no pueden caminar hacia atrás? Al menos Carlsen demuestra que él no es uno de ellos. Y las blancas aprovechan la oportunidad para avanzar en ataque contra este peón en d6. Las negras ya están empezando a experimentar problemas porque además de eso las blancas también amenazan este caballo en f6, lo cual no es el fin del mundo, pero aún así descubriría al rey negro y doblaría a los peones negros. Por cierto, mientras este fue un día oscuro para Carlsen, será un día brillante para nosotros. Si alguna vez has querido mejorar realmente tu ajedrez, este es el mejor momento para empezar. Por Black Friday puedes obtener un descuento masivo en todos mis cursos, hasta 80% de descuento y un descuento aún mayor para la super colección, el paquete de todos los mejores cursos que he creado en mi vida. Una hoja de ruta clara y comprobada para mejorar en el ajedrez.
para ir a los 2000 o incluso más allá si eres más ambicioso e incluso si no tienes tanto tiempo para estudiar. Pero esto solo es válido por los próximos 2 días hasta el domingo. Volviendo a la partida, Carlsen jugó caballo E8, protegiendo este peón y también sacando al caballo del camino. Por supuesto, un movimiento así se ve muy pasivo y triste, pero en realidad no deberíamos criticar a las negras. Todos tenemos días en los que jugamos como Magnus Blunderson. Y aquí va el primer tema táctico. Esto es lo que Mikhail Tal llamaba un tiro al fondo. Es cuando lanzas tu pieza profundamente en territorio enemigo, incluso aunque no tengas un plan muy claro de lo que vas a hacer con esa pieza. Pero ya sabes que tarde o temprano es muy probable que cree diferentes oportunidades tácticas. Además, en la entrevista posterior a la partida, Alisher dijo que después de este movimiento notó cómo Carlsen se puso un poco nervioso y se dio cuenta de que Carlsen probablemente no había visto esta idea. Ahora, desde aquí el caballo simplemente presiona sobre estos dos peones del enroque negro y aunque no hay amenazas claras de inmediato, estas surgirán en algún momento. Por ejemplo, si las negras jugaran peón H6, cosa que Carlsen no hizo, pero que sería probablemente la reacción más natural, solo intentando echar al caballo, las blancas estarían listas para sacrificar el caballo en F7, obligando al rey a salir y ahora jugar peón E5, atacando en el centro del tablero y abriendo esta diagonal para la dama. De modo que en la siguiente jugada, después de que las negras hagan algo con el peón, la dama puede avanzar completamente cortando el camino por si el rey negro intenta retroceder y ahora el rey es totalmente vulnerable a todo tipo de ataques. Las blancas pueden usar un ascenso de torre o un jaque con alfil y en general este rey morirá rápidamente. En vista de esto, Carlsen juega caballo G6 intentando bloquear esta diagonal, pero las blancas aún así hacen estallar el centro con peón E5, utilizando el segundo tema táctico conocido como sobrecarga. Al principio parece que las negras pueden capturar el peón, pero después de que las blancas recapturan, atacando a la dama queda como atrapada allí en B8. No tiene casillas a donde ir y las blancas además controlan todas las demás casillas intermedias, por lo que no es fácil para las negras defenderse. Pero por supuesto la pregunta principal es, bueno, y si las negras toman, podrían capturar alfil, ¿cierto? Si se captura con la torre, las negras capturan con la dama, las negras quedan con ventaja material, pero no es así, pues el caballo está sobrecargado, no solo tiene que defender E5, sino que también debería cubrir esta diagonal, o de lo contrario, reciben jaque mate. Carlsen vio en peligro y en su lugar jugó aquí peón D5 utilizando también un tema táctico propio. El peón está clavado y por supuesto las blancas no pueden capturar, en ese caso perderían su dama. Por lo tanto las blancas no juegan ese movimiento, sino que en cambio juegan dama B3 saliendo de esta clavada y con esto aumentando un poco la presión sobre el centro del tablero. Por cierto, ¿deberían las negras capturar en C4 o no? ¿Tú qué crees? Si las negras capturan, las blancas recapturarían con el alfil y eso sería una ilustración clásica de la regla tomarás y te arrepentirás, ¿lo ves? Que solo permite a las blancas volver a activar el alfil y reforzar la presión sobre esta diagonal. Y como además tenemos un caballo apuntando a esas mismas casillas, probablemente esto llevará rápidamente al desastre de las negras. Algo como, imagínate que las negras jugaran algo como esto o cualquier otra cosa, ni siquiera sé cuál, ya que están tan restringidas, las blancas pueden sacrificar el caballo y llegar hasta el rey y ahora este rey se vuelve la pieza más activa de las negras, más o menos, la más centralizada, pero por desgracia aquí no sirve. Magnus, por supuesto, juega un movimiento mejor, alfil E7, intentando echar a este caballo de esta casilla activa. Sin embargo, en su lugar, las blancas utilizan el tercer tema táctico, que es la destrucción del enroque, que también refuerza la vieja sabiduría ajedrecística. Todos tienen un plan hasta que te dan un golpe en F7. Esta es la casilla más débil del ajedrez, por algo el mate del pastor ocurre exactamente en esa casilla, y es que es la puerta de entrada hacia el rey negro. Esto saca al rey y ahora las blancas capturan en D5 intentando abrir la posición y llegar hasta el rey. Las negras recapturan con el alfil atacando a la dama e intentando mantener la posición cerrada, pero las blancas crean aquí un caos total con otra táctica, esta vez una de despeje, abriendo la posición para llegar hasta el rey. Y las negras recapturan, dama por D5, jaque. El rey solo tiene una casilla disponible y ahora las blancas juegan caballo D4 incorporando el caballo al ataque y amenazando con caballo E6 jaque. Por cierto, esta partida realmente me recuerda a partidas de Mikhail Tal. Él era un maestro desarrollando esos ataques rápidos mientras su oponente tenía un montón de piezas atascadas en el otro lado del tablero, incapaces de ayudar. Entonces, puedes más o menos imaginarte a Mikhail Tal jugando contra Carlsen y usando su mejor estilo para aplastarlo, y así es como esa partida imaginaria podría desarrollarse. Sin embargo, ahora las negras necesitan frenar el jaque del caballo E6 y entonces juegan caballo F4. La pregunta es ¿por qué no caballo C7? Ya que parece un movimiento más natural para hacer lo mismo. Pero ahora dama F3 daría jaque
y luego caballo C6, las blancas divirtiéndose y pasándola muy bien. Después de dama B7, las blancas usarían otra pequeña táctica de un ataque descubierto. Vamos con jaque y en la siguiente jugada capturamos la dama. Es por eso que Carlsen no puede jugar este movimiento normal de caballo C7 y tuvo que jugar con el otro caballo, lo cual tiene otra desventaja muy evidente. Ahora, después de que la dama blanca se retira de este ataque hacia F3, las blancas utilizan otro tema táctico, esta vez la clavada clavando el caballo que queda clavado al rey, y con esto las blancas están a punto de capturarlo. Las negras deciden simplemente entregarlo porque si intentaran protegerlo tendrían una gran pesadilla después de caballo E6. Tendríamos una situación bastante rara en la que un caballo podría ser tenedor a un caballo y bueno, y también al alfil, y las blancas ganarían. Por eso Carlsen solo apartó al rey, permitiendo que las blancas capturaran el caballo, y ahora las blancas tienen una pieza menor y dos peones por la torre, lo cual materialmente es aceptable para las negras. Pero el problema definitivamente son las piezas pasivas que están en el otro lado del tablero. Y es por eso que mientras Alisher se levantó del tablero a dar un pequeño paseo, Carlsen movió su torre de aquí a F8 y la situación se volvió ya más interesante y de doble filo. Es una broma, por supuesto nadie haría eso. Por desgracia para Carlsen tuvo que jugar un movimiento normal. Jugó dama B7, solo intentando llevar la dama a una posición más activa y a la vez permitiendo que las torres entren en contacto y en juego. Las blancas juegan caballo F5, otro tiro de fondo. Recuerda, ya hablamos de esta idea, simplemente acercar tus piezas al territorio enemigo, esperando que aparezcan algunas tácticas ya más adelante. Y Carlsen juega peón B5, intentando controlar la casilla y restringiendo al alfil blanco para que no pueda llegar allí con un jaque. Sin embargo, las blancas utilizan otra táctica, esta vez la desviación. Estamos buscando desviar a la dama de la defensa de este alfil en E7, y Carlsen no jugó ese movimiento porque en tal caso no solo sería un jaque, sino que en la siguiente jugada tendríamos un mate de pasillo. Por eso Carlsen no pudo capturar el alfil, ya no podía capturarlo en general y simplemente retiró el alfil de vuelta a una posición segura para que no se lo pudieran capturar. Y ahora alfil C4 jaque, el movimiento que Carlsen intentó impedir avanzando su peón a B5, pero viste que falló. El rey tiene que moverse y ahora las blancas tienen el golpe final en caballo H6, que es un ataque doble. Abre este ataque descubierto al alfil con un jaque mate directo, pero además también prepara caballo F7 jaque, que también es mortal. Y en esta posición Carlsen se rindió, porque calculó lo que sucedería a continuación. Para detener la dama F8, las negras tienen que jugar caballo C7 para que la torre defienda al alfil. Pero ahora las blancas continúan con dama F7 amenazando jaque mate. La única forma de detener eso para las negras sería mover el alfil a algún lado, digamos que tomando en B4, pero ahora en lugar de recapturar, las blancas tienen algo mucho mejor, dama G8. Y esto no es jaque mate, sino una inyección letal. Quisiera saber qué piensas de esta partida y también recordarte rápidamente que las ofertas de Black Friday de hasta 80% de descuento expiran en 2 días. Así que si te interesa es mejor actuar pronto. Dejaré un enlace abajo en la descripción y que tengas un excelente día.